están? Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros. Estamos, por supuesto, acompañándote una tarde más aquí en Radar Mi Pyme, a tener en cuenta, por supuesto. Antes de arrancar, les comento que estamos con 34 grados en la temperatura. Atención, porque el tráfico está bastante pesadito también hacia Mariscal López, a tener en cuenta ese dato no menor. Y como siempre digo, cuídate, que es tan importante el lavado de manos, el distanciamiento social por sobre todas las cosas y cuidarles a nuestros seres queridos. En Radar Mi Pyme vamos a hablar de un tema sumamente importante, preocupante, diría yo, para todo lo que tiene que ver con el gremio. El decreto que salió ayer, la conferencia de prensa que en horas de la tarde se estaban brindando las autoridades con respecto a todas las actividades que se iban a estar, o mejor dicho, que no se van a estar pudiendo realizar en Semana Santa. Eso afecta directamente a los negocios, los emprendedores, y por supuesto nosotros vamos a estar teniendo una métrica con respecto a este tema, porque ya tenemos y ya agradecemos la presencia de nuestro siguiente invitado, quien nos va a dar un panorama más amplio, más importante, y cómo vamos a estar viendo esta situación, o cómo, mejor dicho, están tratando de ver ellos esta situación o tratar de encaminar. Está con nosotros el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy. Buenas tardes, viceministro, le agradecemos la presencia. Hola Nadia, no, muchas gracias a ustedes, como siempre nos dan la oportunidad de comunicarnos un poco con la gente, en este caso en una situación complicada, así que estamos a disposición para poder conversar. Viceministro, como estaba mencionando, ¿cómo estamos actualmente luego de este decreto del día de ayer? En realidad que venimos, o mejor dicho, por supuesto, las MIPYMES vienen arrastrando un montón de situaciones para que nuevamente nos estemos situando en un espacio o en un momento que un año atrás estamos básicamente viviendo nuevamente. ¿Cómo estamos ante lo que ocurrió ayer? Yo creo que lo primero que hay que analizar es cómo estamos con la pandemia. Tenemos que analizar las causas de la situación por la que nuevamente tuvimos que ayer, digamos, estar todos pendientes de un nuevo decreto que básicamente establece nuevamente medidas de restricción a la circulación de las personas, y también, evidentemente, al restringir la circulación y otras actividades de aglomeración impacta nuevamente en la economía. Pero te decía, Nadia, no podemos simplemente analizar, digamos, las consecuencias del decreto, sino que analizar las causas. La situación de la pandemia ha llegado a su pico más alto en estos días. El sistema de salud o los responsables del sistema de salud estiman que la próxima semana será la semana pico de la pandemia. Los hospitales están totalmente rebasados, las camas ya están siendo improvisadas y los medicamentos escasean. Ante esa coyuntura, estamos ante un gran peligro de que la pandemia nos cueste muchas más vidas de lo que hasta ahora nos está costando. Son casi 3.000 personas que se han ido a causa de esta situación, y evidentemente el Estado tiene la responsabilidad de evitar o de buscar la manera de frenar los contagios. Y obviamente no solamente el Paraguay, todos los países de la región y de otros continentes del mundo han tenido que volver a tomar medidas de restricción de la circulación de personas, buscando de esa manera frenar los contagios. Y en ese sentido quiero decir que realmente no podemos planificar a futuro, a mediano plazo, la coyuntura. No podemos pensar en una recuperación firme de la economía mientras no superemos las dificultades generadas por los contagios del COVID-19. Entonces, todos los actores económicos hoy
están en una situación de incertidumbre, no solamente por el decreto que restringe la circulación de personas, sino que porque básicamente no tenemos información certera sobre qué va a pasar después. Entonces, hoy, evidentemente, luego de las medidas ya vistas ayer en el marco del decreto, por supuesto, hemos trabajado como gobierno para asistir de manera sectorial específicamente a los sectores más afectados, que tienen que ver directamente con los sectores de turismo, gastronomía, eventos y entretenimientos. Son los sectores que están, por supuesto, afectados más directamente. Y ahora, esta semana en particular, con este decreto, el comercio en general, las tiendas, los comercios en general, también se están viendo directamente afectados. Totalmente, viceministro, importante este dato que nos está mencionando. Por otra parte, queremos también que pueda compartir con nosotros, tenemos que compartir el termómetro de cuántas empresas más o menos quebraron en el 2020 y actualmente las que vienen cerrando en lo que va de este 2021, si tienen un aproximado ya en ese control que suelen realizar. Bueno, la verdad es que es un poco complicado desde la perspectiva de la empresa, porque hay que entender que el grado de informalidad o de falta de registros es demasiado grande. Si uno mira solamente las estadísticas de la SET, de la Secretaría de Estado de Tributación, ve que en el año 2020 se han generado aproximadamente 80.000 RUC nuevos, pero no podemos identificar cuántos se han dado de baja. No porque no se tenga el dato concreto, sino que porque normalmente los empresarios y sobre todo los de MIPYMES no toman la decisión drástica de dar de baja un RUC, sino de frenar las actividades pensando en la recuperación posterior. Entonces, yendo a las empresas más formales, el año pasado se llegó a casi 9.000 empresas que habían suspendido a algunos de sus trabajadores o a todos sus trabajadores. Eso se fue recuperando durante el año. Al final del año 2020 teníamos todavía unos 8.000 trabajadores en estado de suspensión, que todavía el IPS pagó compensaciones en el mes de marzo, correspondiente a enero y febrero. Es decir, todavía existe un número de aproximadamente un poco más de 1.000 empresas que tenían personal suspendido. Eso no quiere decir que las empresas estén cerradas, definitivamente. Entonces, hay personal suspendido. Pero el dato más interesante que podemos compartir es el que nos reflejó la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares reflejó los datos de la situación del empleo y nos mostraba cómo en el último trimestre del año pasado se había recuperado ya 3/4, o sea, el 75% del empleo que se había perdido durante el año se recuperó en la recta final, pero obviamente nuevamente en este mes de marzo la situación va a volver a cambiar. El año pasado se pudo notar que gran parte de la mano de obra que quedaba desocupada del sector servicios, del sector eventos y del sector del comercio, migraba hacia la actividad rural. En un gran porcentaje, muchos paraguayos pasaron a dedicarse a una actividad rural, a la agricultura, a la ganadería y también al sector de las construcciones. Entonces, las medidas que se tomaron siempre han buscado de alguna manera compensar la coyuntura o compensar la situación económica que sufre un sector y buscar la alternativa hacia otro. Por eso uno puede ver la gran inversión que ha hecho el Estado en materia de infraestructura, de obras públicas,
y porque realmente hoy las estadísticas demuestran cómo eso ha mitigado el impacto a nivel económico en el año 2020. Obviamente en este año 2021 nos damos cuenta, desde el inicio nos dimos cuenta que los sectores que cité, turismo, gastronomía, eventos y entretenimiento, iban a tener nuevamente un inicio de año difícil porque veíamos cada semana cómo los contagios seguían creciendo y las camas de terapia se seguían ocupando. Entonces se han tomado medidas o se han prolongado las medidas. Recuerden que la ley de emergencia fue extendida hasta junio. En el marco de eso, las cuentas acumuladas de ANDE, ESAP, han sido diferidas hasta el mes de junio. Esas empresas también tienen un régimen especial de aporte en el IPS. No van a aportar, el aporte patronal va a ser diferido 18 meses. Hoy ya están siendo beneficiadas con un sistema, con un régimen especial del IVA. Están facturando IVA 5%. Y también han ya tenido el visto bueno de los bancos públicos, me refiero al Banco de Fomento y al Crédito Agrícola de Habilitación, para que los créditos a los cuales se accedió el año pasado puedan refinanciarse ya este año o directamente poder extender el periodo de gracia al que el año pasado, el que había sido concedido el año pasado. Fueron las primeras medidas ya que se han tomado antes de este decreto, porque evidentemente la situación de salud se fue complicando. Esto no se dio de la noche a la mañana. Las estadísticas demuestran cómo semana a semana los niveles de contagio crecieron y evidentemente, vuelvo a repetir, el Estado tiene que tomar la difícil decisión de buscar frenar los contagios con estas medidas, que por supuesto incomodan, molestan, pero repito, no vamos a poder recuperar la economía de manera sostenida si no superamos de una vez por todas la pandemia y la situación de salud que es lo que genera esta coyuntura. Asimismo, viceministro, tengo tantas preguntas, todas juntas quiero hacer, porque usted sabe cómo el tiempo en televisión apremia bastante, pero bueno, voy a tratar de tirarle unas cuantas preguntas, a ver hasta cuántas me puede contestar. Quiero tomar lo que usted estuvo mencionando con respecto a lo que es el sector agro, cuántos empleos aproximadamente estuvo generando lo que es la ganadería, la agricultura, la caza también, a tener en cuenta por un lado. Y por otra parte, me gustaría saber, de entre todas las pymes, bueno, todos los emprendedores, cuántos están trabajando de manera formal, cuántos son informales, para tener en cuenta en un porcentaje. Sí, el año pasado el sector agricultura, ganadería, a mitad de año aproximadamente, entre el segundo y el tercer trimestre, cuando más difícil se venía justamente el impacto de la pandemia, recibió aproximadamente 135,000 paraguayos que pasaron a realizar actividades económicas en ese sector. Este informe, repito, está en la encuesta permanente de hogares del mes de diciembre que publica, hoy ya no es Dirección General de Estadísticas, hoy es el Instituto Nacional de Estadísticas, del INE. Y en cuanto a la informalidad, justamente con el INE habíamos trabajado, estimamos que aproximadamente hoy, o mejor dicho, el año pasado, habían unas 620,000 microempresas o personas, trabajadores independientes, que no tenían ningún grado de formalidad en el país. Eso representa aproximadamente el 70% del total de actividad privada registrada también a través de la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos. Eso demuestra el alto grado de vulnerabilidad de nuestra economía, la gran cantidad de personas que se dedican a actividad independiente o por cuenta propia,
en pequeños comercios o servicios personales. Digamos que en todo el país es la salida laboral más rápida que encuentra, sobre todo aquellas personas que tienen poca formación o poca capacitación. Entonces, ahí se concentra sobre todo el alto grado de informalidad de nuestra economía, y evidentemente eso está demostrado. Han recibido el programa Proitivo, ha ayudado directamente a aproximadamente 1.300.000 personas de manera directa. Estamos hablando de trabajadores independientes y empleados de pequeñas o empleados de MIPYMES que estaban en una situación informal también. Entonces, se pudo determinar con el programa Proitivo el tamaño de la informalidad, y eso que estimamos que no se ha llegado a toda la población que realmente necesitaba, digamos, de ese apoyo económico, de ese subsidio en aquel momento. Y bueno, a eso sumarle después que por otra ley, unas 16 ciudades de frontera con Argentina también se declararon en emergencia por el cierre de la frontera de Argentina, que tampoco fue una decisión del gobierno, fue una decisión del gobierno argentino, que también están próximos a poder recibir un apoyo económico. Entonces, muchas veces nos olvidamos rápidamente de cuánto se ha invertido en ese segmento, y de los 1.600 millones de dólares que concedió la ley de emergencia, aproximadamente 400 millones de dólares fueron destinados a los subsidios directos a personas que tienen actividad informal y al IPS para poder pagar las compensaciones laborales, que es el impacto directo que ha tenido la restricción el año pasado. Así mismo, viceministro. Por último, necesito hacerle esta consulta en medio de esta situación que nos estamos encontrando. Bueno, un año atrás estamos prácticamente recreando la incertidumbre. Queremos saber cómo se encuentra la implementación de los 5 ejes transversales de las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, nosotros venimos trabajando en programas de mejora de la competitividad. Eso quiere decir capacitaciones, asistencias técnicas, transferencias de bienes de capital para MIPYMES que son, digamos, que participan de diferentes programas. No lo hacemos solamente nosotros acá en el MIC, también lo hace el SINAFOCAL, también la Cooperación Internacional, también el Ministerio de Desarrollo Social tiene sus programas de transferencia, también otros ministerios como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Agricultura, ni qué decir. Todos los ministerios que pueden o que cuentan con fondos trabajamos en asistencia técnica, capacitación, y buscamos asesorar, acompañar la consolidación de pequeñas y medianas empresas y emprendedores que dan los primeros pasos. Todos esos programas realmente generan un impacto importante, y de esa manera estamos dando digamos, una cobertura y un apoyo a miles y miles de emprendedores y microempresarios paraguayos a través de una red de instituciones. El Sistema Nacional de MIPYMES es una red de instituciones donde además con nosotros vienen trabajando universidades, cooperativas, gremios y asociaciones que cumplen un rol muy importante, y también municipios y gobernaciones. Todas estas instituciones, quienes nos están viendo a través del canal, van a reconocer o conocer algún programa, apoyo o sistema de cooperación que tiene cualquiera de estas instituciones. Además de eso, en materia de créditos, hemos logrado un fondo proveniente de la cooperación de Taiwán, que en convenio con la Fundación Paraguaya estamos canalizando nuevas oportunidades de inclusión financiera para aquellas personas que no han podido llegar a acceder a un crédito en el sistema financiero regulado. 3 millones de dólares hoy han sido transferidos a una institución, la Fundación Paraguaya, para poder a través de ellos
llegar a las microempresas más pequeñitas que no tenían créditos. También tenemos 3 ventanillas abiertas en este momento. El Premio Nacional de MIPYMES con la misión técnica de Taiwán, capacitación, asesoría y promoción de productos para acceso a nuevos mercados. Tenemos el programa de competitividad de MIPYMES, un fondo concursable para industrias pequeñas que incluye una transferencia en equipamientos y 2 años de asesoría. Y también tenemos asesoría para las empresas MIPYMES que han accedido a crédito del año pasado y necesitan de un asesor financiero para reestructurar sus deudas y para planificar desde el punto de vista financiero a sus empresas. Hoy tenemos las 3 ventanillas abiertas. Los 3 programas están en este momento recibiendo el interés de muchas MIPYMES, así que yo le invito a la gente a que se mantenga conectada a la página web del Ministerio de Industria y Comercio y a las redes sociales para aprovechar estas oportunidades. Muchísimas gracias, viceministro, por hacernos un pequeño espacio en esa agenda tan, pero tan apretada, como siempre, muy amable. Vamos a estar en contacto porque este es un tema que vamos a estar tocando. Hay mucha tela aún por cortar en medio de esta situación. Gracias, viceministro. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, viceministro. Estuvimos en contacto, obviamente hablando de un tema sumamente relevante, cómo van a estar trabajando, cómo están en medio de esta situación las micro, pequeñas y medianas empresas. Nos dio un panorama bastante importante. Ya el viceministro de MIPYMES, el señor Isaac Godoy, como siempre nosotros estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes las noticias en Radar MIPYME. Hacemos el cierre del espacio. Los invitamos, por supuesto, a que sigan compartiendo más información aquí desde 5 Días TV. Quédense con nosotros. Vamos hasta una próxima edición de Radar MIPYME.